Los economistas socialistas o centralistas o planificadores nunca consiguieron establecer cómo tenía que funcionar una economía centralizada. O sea, han pasado 100 años de ese debate y seguimos igual. El mayor experimento socialista de la historia, que es cuando los bolcheviques, al día siguiente de tomar el poder, lo nacionalizan todo. Y cuando digo lo nacionalizan todo, es que lo nacionalizan todo, de cuáles eran los verdaderos problemas que tenía la Unión Soviética intentando coordinar un sistema económico sin precios de mercado y el caos absoluto que se generó. Allí en la Universidad de Cambridge, Keynes y Hayek, que ya se conocían, pero bueno, llegaron a compartir campus. O sea, pues por extraño que parezca, los dos mejores economistas del mundo en ese momento estaban en el mismo campus en mitad de una guerra. La influencia que tenía Keynes en ese momento es que era absoluta. Keynes hacía así y era así. Y desde entonces no hemos salido. O sea, es que se dice pronto, es que España lleva 16 años seguidos en déficit. 16 años. O sea, es que es fuerte. La matrícula en la universidad pública está subvencionada al 83%. Pero vamos a ver, si vendes algo con una subvención al 83% y viene otro sin subvención y te gana, es que el producto que vendes es espantoso. Ha sido la primera vez que ya hay más estudiantes de grado en universidades privadas que en públicas. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a otro episodio de Ancast. Hoy estamos en Madrid, en la sede de Unión Editorial, y tenemos el placer de contar con Cristóbal Matarán. Bienvenido, Cristóbal. Hola Jorge, gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Y bueno, tenemos aquí el libro de la Escuela Austríaca de Madrid, que vamos a tratar un poco en el día de hoy, junto a otros temas que vayan surgiendo, ¿no? Como siempre, la charla tranquila para que vaya fluyendo. Así que nada, vamos a empezar. Cristóbal, primero que nada, ¿cómo empezaste a tener estas ideas o cómo empezaste a interesarte por estos temas, ¿no? Que no son muy mainstream? Bueno, pues es muy interesante que me hagas esta pregunta. Esto ya lo he contado antes. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Jaén, durante unos exámenes que debía ser junio, así con mucho calor, yo escuchaba bastante la radio y en un programa Juan Ramón Rayo habló de dinero, crédito bancario y ciclos económicos, porque además yo empecé la carrera en septiembre de 2007, o sea que era gran recesión ya en las puertas. Entonces pues debía de ser como 2009, 2008, 2010 aproximadamente. Entonces dije, bueno, yo sentía mucha curiosidad intelectual porque estudiaba macroeconomía, economía aplicada, pero las explicaciones que me daban eran muy poco satisfactorias. Recuerdo una anécdota que un profesor de la carrera, explicando las recesiones, dijo que no estaba muy claro por qué se producían las recesiones. Y yo pensé, digo, bueno, pues la economía, vaya ciencia más mala, que no es capaz de explicar por qué se producen estos episodios de auge y de recesión prácticamente inevitables, ¿no? Al menos eso pensaba yo en ese momento. No es que me fuera a volver marxista, ¿de acuerdo? Pero bueno, el caso es que cuando Rayo habló de este libro, pues dentro de seguir buscando, ¿no? Como se suele decir, vi que él estaba en la biblioteca de la universidad, pero no exactamente en la biblioteca, estaba en la universidad, pero estaba en el departamento de economía. Y estaba en depósito. Entonces, para que te prestaran ese libro, había que rellenar una instancia como de investigador, etcétera, porque tenían solo un ejemplar y ya te digo, no estaba en biblioteca, estaba en departamento. La rellené, me dejaron el libro y lo saqué. Entonces yo empecé a leerlo pues justo al acabar exámenes. Era, pues ya te digo, en Jaén el mes de junio son 65 grados a la sombra, más o menos, para que te hagas una idea. Entonces empecé a leerlo, recuerdo leerlo en el balcón y me impresionó tanto que es que lo leí como en 4 o 5 días, sin exagerar, porque además estaba ya de vacaciones, leyendo prácticamente 2 capítulos por día, reflexionando mucho y fue, hombre, como San Pablo cayéndose del caballo o Sir Isaac Newton con la manzana o algo así, ¿no? Que dije, ahora lo entiendo, ahora por fin soy capaz de entender lo que pasa y de más o menos ver las señales del mercado que me van a guiar cuando esto va a volver a pasar, ¿no? Luego a partir de ahí, bueno, me quedaba, si mal no recuerdo, me quedaba un curso de la universidad que ya lo terminé
Y yo estuve 9 meses trabajando en banca. Entonces, lo bueno es que tenía las tardes libres y me dejaba bastante tiempo para seguir profundizando, etcétera, que fue cuando me embarqué a la lectura, porque yo aún no estaba haciendo la tesis doctoral ni nada, no tenía intención de dedicarme a la docencia ni a la investigación. Cuando se me iba a acabar el contrato, tenía que pensar qué iba a seguir haciendo, ¿no? Entonces decidí, descubrí, también curioseando por internet y en foros y en Twitter y etcétera, vi que existía un máster en escuela austríaca, aquí en la Universidad Rey Juan Carlos, y se me ocurrió matricularme. Yo lo cursé en el curso 2013-2014. O sea, yo me matriculé más o menos, debía ser como abril, mayo, más o menos de 2013. Que fue un éxito porque luego me he dedicado profesionalmente a esto, ¿no? Cursé el máster y yo durante el máster sí fui haciéndome a la idea de que tenía que meterme en la escuela de doctorado, porque si me quería dedicar a la investigación, la docencia es la segunda parte, pues había que pasar por el aro de la tesis doctoral, que es pues, que hay que pasar por ahí, hay que sufrirlo y ya está. Entonces, al curso siguiente, pues volví a hacer el trámite administrativo. Yo soy amante de los trámites administrativos, como podrá verse, porque además el trámite se hacía en octubre y no entrabas en la escuela de doctorado hasta la Navidad siguiente, no empezabas hasta enero. Y en enero ya de 2015 ya entré en la escuela de doctorado y empecé a redactar la tesis, que me llevó 4 años y un poco la redacción. Luego me pilló la pandemia en medio y entonces me pospuse la defensa hasta el año 2021. Ya para entonces yo ya trabajaba dando clases, yo ya trabajaba en la europea, trabajaba desde enero de 2017. Entonces, ya al principio solo dando unas clases a tiempo parcial, luego ya doctorado y a tiempo completo y bueno, prácticamente hasta hoy sigo haciendo más cosas, pero bueno, el origen parece una tontería, pero de esto como la teoría esta de que una mariposa aletea las alas en no sé dónde y provoca un huracán no sé cuál, Sí. pues un día Juan Ramón Rayo mencionó ese libro en la radio y unos 15 años después, pues aquí estamos, grabando el podcast. Sí, sí, básicamente un aleteo y mira Sí. tú. ¿Y defiende entonces como Huerta de Soto el 100% o más como Rayo, la Reserva Franca-Canaria? Bueno, es un tema que no me he sentado del todo a profundizarlo. Tengo la idea, ya que el libro se llama La Escuela Austríaca de Madrid, posiblemente sea el debate más importante de todos, sentarme en serio, ver los argumentos de unos, los argumentos de otros, más o menos los conozco, evidentemente, pero leerlos en profundidad y ver que tiene razón o contarlo. A fin de cuentas es la labor de lo que nos dedicamos a la historia del pensamiento económico, ¿no? Contar lo que decían unos, lo que decían otros, o como le gusta decir a Jesús, cronista oficial de la escuela austríaca, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, me parece que es un debate vivo y no me quiero zambullir todavía, no hasta que el debate termine o, no sé, se vea más o menos un ganador. En cuanto a mi opinión, yo personalmente, la cuestión la principal objeción que le hago a la teoría de la liquidez es una cuestión de tipo legal. Es decir, no he terminado de ver cómo puedes dejar un dinero en el banco y tener la plena disponibilidad del mismo y que el banco a la vez lo preste. O sea, o bueno, lo puedes dejar, pero en realidad es un préstamo porque el banco te dice que te debe un pasivo, pero no tiene que devolvértelo de la misma forma que tú lo has depositado. Eso es algo que tengo que darle una pequeña vuelta, ¿no? Las doctrinas reales, ¿no? Para entendernos. Es curioso cuanto menos. Sí. Y ese es el encaje legal es lo que más me tira para atrás, es lo que no termino de verlo, porque aunque desde el punto de vista económico, de gestión, creo que se podría dar, desde el punto de vista legal es lo que más me cuesta ahora mismo. No es un préstamo exactamente porque no hay plazo, pero entonces te tienen que devolver el depósito de la misma forma, entonces puedes disponer de él, no puedes disponer de él. No lo sé, no lo sé. O sea, hay formas, hay encajes. Por ejemplo, se me ocurre, a lo mejor los bancos, si en una banca libre,
podría ser que llegara el caso de que se llegara a funcionar, y esto es una idea muy, muy mía, ¿no? O sea, a lo mejor los bancos tendrías dos cuentas corrientes en todos los bancos. En una tendrías un depósito, lo que entendremos por depósito, vamos, que el banco no lo puede tocar, que tú le pongas el límite a la cantidad de dinero que tú estimas que tienes que tener para gastos imprevistos, etcétera, y el resto que automáticamente se vaya pasando a una cuenta que realmente si fuera de préstamo, plazo fijo, de, en fin, lo que sea, ¿no? Pero ya te digo, esto es algo que le tengo que dar más vueltas. Es un debate complejo Sí. también. Estábamos antes con Rafael y Sí. lo mencionamos un poco. Y bueno, quería también preguntarle cómo es el inicio de la Escuela Sí. Austríaca de Madrid en España, ¿no? ¿Cuántas generaciones hay? Sí. Y bueno, un poco es el comienzo. Vale, pues a ver, esto lo cuento en el libro, sobre todo lo que en la tesis era el capítulo 4, que en el libro son 2 menos. Yo lo que... Esto es muy curioso porque uno se pone a escarbar y esto es como encontrar oro, encontrar petróleo. Cuando uno lo encuentra le da mucha satisfacción. Y es que ya hubo, desde los años 30 y 40, economistas, profesores, pensadores en España que eran más o menos cercanos a la escuela austríaca. Pues, por ejemplo, Luis de Olariaga, se me ocurre el padre de los Rechalviol, por ejemplo, y algún caso más, pues por ejemplo Lucas Beltrán, que fue director de una de las tesis del profesor Huerta de Soto, por ejemplo, que fueron personas, por ejemplo, Lucas Beltrán estuvo en la London School of Economics y conoció a Hayek, por ejemplo. Su director de tesis fue Lionel Robbins, el director de departamento. O sea que hay una, no voy a decir naciente escuela, pero vamos, había pensadores que ya empezaban a traer textos, traducciones, incluso desde los años 30, que parece, bueno, va para 100 años, pero no estamos aquí desde ayer, ¿no? Sí. Eso sería las catacumbas, si queremos decirlo, la primera generación. La segunda generación yo creo que son los hermanos Rechalviol, que es sobre todo cuando la escuela más se institucionaliza en España. Pues por ejemplo crea la Fundación Ignacio de Villalonga, ¿no? Que cuento en el libro que el banquero liberal, pues puso 750.000 pesetas de la época, que era un dineral en ese momento, para crear una fundación que, entre otras cosas, se iba a dedicar a la publicación, traducción de las obras de Mises y Hayek, que estaban vivos todavía. O sea, vamos, el 74 es el año, 73 muere Mises y 74 es el año que le dan el Nobel a Hayek. Que por cierto, esa fundación luego fue el germen posterior de Unión Editorial, que también lo cuento en el libro. Eso sería, creo yo, la segunda generación, que yo la sitúo hasta el año 1984, porque en ese año es cuando Jesús Huerta de Soto empieza a dar clases en la Complutense, ¿de acuerdo? De esta tercera generación, por supuesto, también hay que destacar la tesis doctoral de Joaquín Reig, que la hizo sobre Ludwig von Mises. La hizo sobre Mises, perdón, en un momento en el que Mises vivía y sus libros no estaban traducidos al español. Por ejemplo, en su tesis pone partes de la acción humana y están en inglés. Porque eso en ese momento no existía. Si me permites una anécdota, es que también la he contado, la tesis de Rechalviol, de Joaquín Reig, está en la Complutense, en el depósito histórico, que está en la calle San Bernardo, y se puede acceder a ella. Hay que rellenar también una instancia, te la preparan y vas un día, tal, y puedes consultar, etcétera, porque tienen guardada todas las tesis doctorales que han pasado desde que se llamaba Universidad Central, luego le cambiaron el nombre a Complutense cuando se la trajeron de Alcalá de Henares, bueno, etcétera. Y después de tener que ir durante varios días y semanas a trabajar sobre ella, cuando le enseñé a Huerta de Soto el capítulo del libro ya escrito, le conté un poco esto y me dijo que él tenía una copia. Y entonces me digo, bueno, si lo hubiera sabido te lo hubiera pedido a ti, no hubiera tenido que pegarme el viaje diariamente hasta San Bernardo, pero bueno. Luego, por ejemplo, también he tenido ocasión de conocer a su hijo, se llama también Joaquín Reig, y también me dijo que tenía una copia, evidentemente, ¿no? A su hermano, Luis Reig, que falleció hace no mucho. En fin, su gran aportación sobre todo fue que empezaron a traducir los textos al español. Joaquín Reig, sobre todo los de Mises,
y Luis Reig sobre todo los de Hayek, ¿de acuerdo? Y luego ya, como te digo, la siguiente generación, que sería que es cuando empieza la carrera académica de Jesús Huerta de Soto, que va desde el año 84 y llega hasta la actualidad. O sea, ya han pasado 40 años. Sobre todo esta generación, en lo que más destaca es que realmente se crea una escuela porque son más de 50 tesis doctorales defendidas. Eso es una barbaridad, vamos. O sea, todo lo que... A lo mejor una persona, un catedrático en su vida que tenga 5, 6... Yo he conocido algunos que han dirigido 10 tesis doctorales como mucho, pero una persona que haya dirigido 50 tesis doctorales, eso, vamos, es un trabajo portentoso donde los haya. Yo no encuentro parangón en ninguna figura, pero en el mundo ni en ninguna disciplina. Bueno, el caso es que eso llega hasta ahora, que sería ya las postrimerías de la tercera generación, y la cuarta, que será la próxima, pues yo creo que son sus discípulos, pero vamos, que yo creo que ya están a pleno rendimiento. Ejemplo, Philip Bagus, Miguel Alonso, Óscar Carreiro, etcétera, que están ya, que no son el futuro, que es que son el presente, ¿vale? Lo vemos ahí, por ejemplo, con Bagus en el tema de Milei, por ejemplo. Entonces yo creo que esas serían, por dividirlas las 4, es una selección arbitraria, pero bueno, en historia tampoco se puede decir hasta aquí, ¿no? Claro, y entonces, ¿cuántas generaciones tenemos? 3. Yo diría 3 ahora mismo, y la siguiente, la cuarta, que sería esta, la de Bagus, Miguel Alonso, etcétera, que sería la siguiente. Claro, es la verdad que, claro, piensas ahora quiénes están en la escuela austríaca y parece que el primero fue Huerta de Soto, ¿no? Efectivamente. Pero vemos que hay mucho más. Claro, esto... hay una cosa que a los que nos dedicamos a la historia del pensamiento económico nos encanta, que es encontrar a alguien que dijo lo mismo, pero antes. O sea, por ejemplo, cuando nos hemos puesto a investigar la escuela austríaca, ¿dónde estarán los orígenes de Karl Menger? ¿No? Tal, y entonces, pues, Schumpeter, Grace Hutchinson o Rothbard nos han llegado a la conclusión de que hay que mirar en la escuela de Salamanca. Precios, tipo de interés, preferencia temporal, que los escolásticos del siglo de oro ya lo comentaban en su momento, ¿no? Bueno, pues parece que sí, pero podemos ir incluso más para atrás y podemos ver que Jean Buridan ya contaba la preferencia temporal entre 1 y 2 siglos antes de la escuela de Salamanca, por ejemplo. Esto siempre es como ir tirando para atrás. Uno parece que es como, un autor es como una isla volcánica que ha surgido ahí de la nada, ¿no? Sí. Y lo ha formado todo, pero uno empieza a investigarle y empieza a sacarle partes previas. Sí, no, o sea, Rothbard menciona en su libro el caso de Adam Smith, ¿no? Que siempre parece que con él se inició todo, Sí. Y sin embargo atrás había muchos autores y en muchos casos mejores. Claro, de hecho, si nos queremos poner exquisitos, la primera cátedra de economía del mundo con ese nombre es de principios del siglo XX, me parece que del año 1904 o 5, si mal no recuerdo, y se la dan a Alfred Marshall en Cambridge, al maestro de Keynes. O sea, desde que Adam Smith escribe La riqueza de las naciones hasta la primera cátedra de economía van 130 y algo de años, que no está mal, ¿eh? En el caso de Rothbard con Adam Smith, pues lo mismo. Uno empieza a investigarlo antes, le habla Cantillon, tenemos a Francis Hutcheson, su maestro, tenemos la escuela de Salamanca, tenemos los fisiócratas, tenemos, en fin, habla incluso del taoísmo en China, de los pensadores griegos desde Hesíodo, etc. Que es que parece, la mayoría de manuales de pensamiento económico parece aquello un páramo, hasta que Adam Smith era una especie de bendición que llegó al mundo a guiarnos, ¿no? Y es bastante inexacto, ¿no? O sea, las cuestiones económicas, por ejemplo, desde el descubrimiento de América, todo el siglo XVI estaba muy en boga. Por ejemplo, es la primera vez que en el mundo se requieren grandes inversiones de capital para esas empresas. Pues evidentemente, armar un barco, pagarle a los marinos, cargar el barco de, ¿qué te digo yo? Algo que faltara en América, trigo, por ejemplo. Llevarlo hasta allí, dejar el trigo, cargarlo de chocolate y de café y de cacao, que aquí está, y traerlo de vuelta. Pues evidentemente
una empresa semejante eran meses o un año o más. Entonces requiere unas inversiones de capital muy fuertes, ¿no? Es cuando empieza, no vamos a decir que empieza el sistema capitalista porque todavía los vestigios del antiguo régimen siguen ahí, pero bueno, que ya empieza muy poquito a poco a lo largo de todo el siglo XVI a darse ese fenómeno de una más o menos naciente economía de mercado, todavía en sus primeros balbuceos, evidentemente. Entonces llegamos a... Uno empieza a investigar a los pensadores de esa época y se da cuenta de que efectivamente esa gente hablaba de los problemas de su época, como los escolásticos de la escuela de Salamanca hablaban de precios, de tipo de interés, de si era lícito, de si no, cuál era el problema de intervenir precios, de intervenir el tipo de interés, de si era lícito el comercio, etcétera, etcétera. Y bueno, hay un poco de todo. O sea, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, hay gente que da unos argumentos, hay gente que da otros, hay unos que han sobrevivido, etcétera, etcétera. Pero que a verlos, discusión económica había antes de Adam Smith, por supuesto. Pero vamos, absolutamente. Claro, y la escuela de Salamanca entonces tiene sus raíces, digo, la escuela austríaca tiene sus raíces en la escuela de Salamanca. En cierta forma comparten algunos postulados, pues por ejemplo cuando empiezan a teorizar sobre el tipo de interés, ¿no? O la teoría cuantitativa del dinero, por ejemplo, del padre Mariana, o Tomás de Mercado, etcétera, Suárez también. Pero no, nunca se ha conseguido demostrar que Karl Menger tuviera conocimiento de la escuela de Salamanca. De hecho, de Karl Menger se ha llegado a investigar hasta su biblioteca. Porque Karl Menger, que esto también es Vox Populi, Karl Menger se casó con se casó con su cocinera, me parece que no llegaron a casarse, tuvo un hijo con ella, y a esta señora le relegó su biblioteca. Y esta señora se fue a vivir a Japón. Se fue a vivir a Japón y la biblioteca original de Karl Menger terminó en Japón. ¿Sí? Entonces se ha estudiado la biblioteca de Karl Menger a ver qué tenía, a ver qué leía este hombre, pues como podemos ver esta maravillosa biblioteca, y no se ha encontrado nada de la escuela de Salamanca. También hay que entender que cuando Karl Menger inicia su obra a finales del siglo XIX, no había traducciones, no había internet, no había los adelantos que tenemos ahora tan maravillosos. Entonces él sabía leer alemán y para de contar. O sea, y las obras que hubiera en alemán, que estudiaría La riqueza de las naciones, Ricardo y algunos más. Ya está. Entonces, se puede conectar en lo que a conclusiones se refiere, pero desde luego no hay un hilo. Ahí hay unos 3 siglos entre medias que no se ha terminado de saber cómo pudo esconderse, cómo se rescató, etcétera. De hecho, los autores, los historiadores del pensamiento económico, como Schumpeter, Grace Hutchinson y un poco después Rothbard, cuando hablan de la escuela de Salamanca, bueno, Grace Hutchinson, que es la que le pone el título, es porque lo descubre también por un puro accidente histórico. O sea, porque le recomiendan estos libros, José Larraz, etcétera, y por eso llega ahí. Pero si no llega a ser por eso, a lo mejor hoy seguiría eso escondido. Estaría en unos pergaminos o papeles en un convento y vete tú a saber hasta cuándo lo descubriríamos, ¿no? Claro, a veces pensamos que la historia ya está toda hecha, que simplemente tenemos que leer el libro y estas personas son las que había. Y no, se hace mucho revisionismo histórico y se descubren muchas cosas y eso es lo más interesante, ¿no? Que estemos ahí alerta y buscando todo el rato. Efectivamente, sí, sí, pasa con historia, con lo que entendemos hechos históricos normales, que aparece un documento que demuestra que tal, que si Napoleón sabía, que no sabía, etcétera, etcétera. Pues en el pensamiento económico, que es incluso un poco más complicado, porque no nos centramos en hechos históricos, sino en ideas. Esta es nuestra principal diferencia. Entonces, las ideas se moldean, cambian. No solo existe Occidente desde ahora, sino que está China, está América, está Europa y un autor puede llegar a una conclusión aquí, otro puede llegar a otra conclusión allí, parecida, igual, se rebaten, etcétera. Y esto es una lucha con el pasado que no se acaba nunca. Como decían los griegos, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, sí. Pero hay sombras. A ver dónde hay zonas donde no está tan claro, ¿de acuerdo?
Claro, además también eso, Rothbard lo que menciona es que la historia no es un progreso lineal, ¿no? Sino que va en zigzags. Sí. Y luego también lo que mencionaba de la tesis, la cátedra de economía, ¿no? De Marshall, Mm, que de 1904, mm. que también, claro, antes la economía estaba más imbricada dentro de la teología, ¿no? Entonces, a través de la teología querían aprender los fenómenos pues de diversa índole y entre ellos los económicos, ¿no? Del tipo de interés justo Sí, y demás. eso es. Bueno, de hecho, como sabes, Adam Smith era catedrático de filosofía moral y su primera obra, La teoría de los sentimientos morales, que la tradujo Carlos Rodríguez Brown al español, pues va precisamente sobre eso. Sí, todos sus maestros, de hecho, durante el siglo XIX y durante la escuela clásica, no existe la figura del economista como profesor. Eso es una figura que es muy tardía del siglo XIX, sobre todo de la revolución marginalista, Gibbons, Menger, Balras, que sí son profesores. Hasta ellos, los clásicos británicos eran más bien hombres de negocios. Bueno, pues estoy pensando, por ejemplo, en David Ricardo. David Ricardo era un tipo que se hizo rico, tenía mucho dinero, con seguros. Seguros, banca era su negocio en la bolsa de Londres. O, por ejemplo, se me ocurre John Stuart Mill, que estuvo en la Compañía de las Indias Orientales, que allí por lo visto iban todos. Em, por cierto, Keynes se presentó a un examen a una oposición para la Compañía de las Indias Orientales y suspendió. Nada más terminar la universidad, su primera idea era, porque bueno, era un puesto de funcionario que te dejaba un sueldo fijo, le dejaba tiempo para trabajar, pero no lo consiguió. Se me ocurre, por ejemplo, Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus era clérigo de la Iglesia Anglicana, ¿no? O sea, esa figura del economista profesional no surge hasta bastante más adelante. Lo más cercano es Adam Smith, pero no era economista, bueno, no era economista en su momento, aunque hoy en día le consideramos el primer economista. em, Esa figura del economista profesional, como digo, sino que era más bien hombre de negocio. O otra figura, por ejemplo, Ricardo Cantillón. Ricardo Cantillón, pues también era un empresario, ¿no? Gente de acción que estaba a pie de obra viendo o teorizando sobre lo que veía, ¿no? Y como te digo, esto hasta los años 60, 70 ya del siglo XIX, ya muy acabado el siglo XIX, pues no surge lo que hoy entendemos como un economista. Claro. Y para usted, ¿cuáles creen que son los autores más potentes dentro de la escuela austríaca, los que han tenido igual mayor influencia dentro del panorama? A ver, el que más influencia tiene, sobre todo dentro del mainstream, sin duda es Hayek. Es el más leído, es el único que tiene el premio Nobel. Creo que raro es un economista mainstream, incluso el más mainstream extremo, que no conoce a Hayek. Luego podrá no conocerlo bien, ¿no? O Sí, sea, malinterpretarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también por Hayek se ha conocido bastante la obra de Mises. No es tan citado, pero yo creo que en los últimos tiempos más, sobre todo en cuestiones como el debate del cálculo económico. Hay otros, pues por ejemplo, bueno, Schumpeter no es exactamente austríaco, fue discípulo de von Baber. Otro que también vamos, muy paradigmático es von Baber, porque von Baber hace poco, leyendo Teoría Económica en Retrospección, que es otro manual de pensamiento económico, del autor este que era marxista, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora mismo no me viene el nombre. El caso es que le dedica un capítulo a toda la teoría del interés de von Bob. Baber. Yo creo que muy sacado de contexto, pero bueno, se puede, porque vamos, le imputa unas cosas que no es lo que von Baber dice. Karl Menger es también bastante citado por esa tríada de la revolución subjetivista de Gibbons, Menger, Balras. Lo que pasa es que a partir de ese triunvirato, cada una de las escuelas evoluciona de su forma. Cambridge va por un lado, Lausana va por otra y Viena va por otra. Y luego autores más modernos en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, pues por obra del Mises, etcétera, de estos centros, de estos think tanks, algunos muy citados son Rothbard, Hoppe, eh, Walter Block, por ejemplo.
por ejemplo, Walter Block sigue escribiendo prácticamente semanalmente artículos de opinión. Hay autores que son cercanos a la escuela austríaca, aunque no serían austríacos propiamente dichos. Se me ocurre, por ejemplo, el nombre de Thomas Sowell, que por cierto fue alumno de Hayek en Chicago. No se le puede considerar austríaco, como digo, es más de la escuela de Chicago, pero bueno, también tiene su influencia y fue durante años columnista, ¿no? Sí, la anécdota de Sowell es curiosa, ¿no? Que él menciona que estuvo en el seminario de Hayek y que ahí no, él siguió siendo socialista hasta que entró en correos y de repente se dio cuenta cómo funcionaba y algo le hizo. Sí, efectivamente, sí. Hubo muchos, sí. También, por ejemplo, Hayek fue otro que también era muy socialista, dice hasta que se leyó la obra de Mises sobre el socialismo, ¿no? Mises, por cierto, que trabajaba en la Cámara de Comercio de Viena, que aunque era una organización privada, luego estaba pues muy subvencionada, etcétera, era como parapública, ¿no? Sí. Claro, y luego al final, imagínese de Madrid, ¿quiénes creen que son los que más influencia ha tenido o los que más han influenciado en usted? Bueno, es verdad que, por supuesto, el primero que se va a citar es el profesor Huerta de Soto, obvio. Sobre todo por su capacidad de crear escuela, ¿no? Como decíamos antes, de más de 50 tesis doctorales. Sí, sí. Y me parece que otra persona que hoy en día tiene mucha influencia y que hay que ponerle en la picota es el profesor Philip Agus, por ejemplo, porque presidente Milei, sin ir más lejos, se ha declarado muchas veces fan suyo, ¿no? Lo ha visitado, etcétera. Esta idea suya sobre la deflación, ¿no? Deflación buena, deflación mala, la que es consecuencia del ahorro, la que es consecuencia de la recesión después de la expansión crediticia, pues es bastante interesante. Es bastante interesante porque, por ejemplo, en el mundo mainstream existe un pánico absoluto por la deflación, ¿no? No, la inflación tiene que ser poquita, 2%, tal. No sabemos por qué es el 2%, ¿no? Esto me recuerda un poco a cuando David Ricardo decía que el 6% del valor dependía del capital y el resto del trabajo. Y bueno, ¿y por qué el 6%, no? Pues porque le ha dado la gana, ¿no? Pues sí. Esto del 2% es lo mismo, ¿no? Entonces creo que son dos nombres bastante a tener en cuenta. Yo invitaría a la gente a que no se queden en la superficie, sino que sigan profundizando. Yo, por ejemplo, hay libros que incluso me releo con el paso de los años y los veo con otros ojos. Les saco más punta. Claro. Y, por ejemplo, el caso de Rayo actualmente, ¿dónde se incluiría? Porque no estoy seguro si sigue siendo austríaco. Hombre, yo creo que sí, hombre. Yo creo que sí. Tiene ahí esa excomunión que le ha puesto Huerta por la liquidez, pero vamos, hombre, por supuesto. O sea, por supuesto que Juan Ramón es austríaco, por supuesto. Es verdad que los austríacos así como más ortodoxos, más puros, estos de la liquidez, lo ven como una herejía, ¿no? Bueno, estos son como los, ¿qué te digo yo? Los obispos del siglo I que decían que Dios no era Jesús o yo qué sé, alguna cosa de estas, ¿no? Sí. Bueno, ya con el tiempo volverán a la iglesia verdadera, ¿no? Claro, este es un debate de los más potentes. Sí. No sé si podría mencionar algunos de los debates que sean sí. Dentro de la academia. Sí, pues por ejemplo, debates de la escuela austríaca hacia afuera, por ejemplo. El primero de todos es el que se llama el Methodenstreit en alemán, que es el debate sobre el método, que es Karl Menger contra los historicistas alemanes. Los historicistas alemanes eran un grupo de catedráticos, estos sí eran economistas profesionales, ¿vale? Más bien eran historiadores, pero bueno. Su idea era que no existían leyes teóricas universales, eternas, ¿vale? Que esto es totalmente opuesto a la praxeología austríaca, ¿no? Entonces, este grupo lo comandaba un catedrático alemán que se llamaba Gustav von Schmoller. De forma despectiva, estos alemanes empezaron a referirse a Menger y a los suyos como los austríacos o escuela austríaca. Pero lo hacían de forma despectiva porque aunque Karl Menger, que era austríaco y por tanto hablaba alemán, o sea, se comunicaban entre ellos en la misma lengua, los catedráticos alemanes, los de la escuela historicista, para dejarlos de lado, para decir estos no son verdaderos alemanes, estos no son como nosotros, empezaron a llamarlos austríacos o escuela austríaca. Y es muy curioso porque es el nombre que ha pervivido. Hoy en día la escuela histórica pues ya no existe,
pero los austríacos siguen existiendo, ¿no? Entendido no austríacos de nacionalidad, ¿no? Sino como seguidores de esta corriente. El siguiente gran debate es el de von Baberg contra los marxistas. Marxistas en ese momento, entre muy finales del 19 y muy principios del 20, tienen discusiones teóricas sobre la viabilidad del tipo de interés, fundamentalmente, ¿no? Que es la obra sobre la que von Baberg dedicó toda su obra, ¿no? Por cierto, ahora que hablábamos de los teóricos de la liquidez, etc., los teóricos de la liquidez dicen ser más seguidores de la teoría del interés de Menger, mientras que los austríacos más del 100% son más seguidores de la teoría del interés de von Baberg. Y una de las grandes diferencias, por no decir la que más, es concebir el capital como un conjunto homogéneo o heterogéneo. Y ahí está, bueno, el gran debate que, en fin, da para perderse mucho, ¿no? La siguiente cuestión, que yo creo que es el debate más importante de la escuela austríaca, fue el debate sobre el cálculo económico en la comunidad socialista, ¿no? Mises y Hayek, por un lado, contra los, vamos a decir, no exactamente marxistas, porque había un poco amalgama de todos, pero bueno, sobre todo, pues estaba... teórico se me ocurre, bueno, Bukharin era anterior, era de la época de von Baberg, aunque bueno, acabó ejecutado en la gran purga de Stalin los años 37-38, ¿no? Estos autores pues inventan todo tipo de cabriolas, no sé, circunloquios para intentar contar cómo funcionaría la asignación de precios en una economía centralizada. Y por más que vuelta la burra al trigo, ¿no? Siempre Mises, sobre todo, volvía siempre a lo mismo, que es que no se podía establecer precios de mercado por una autoridad central, porque al no haber propiedad privada no habría precios de mercado, ¿no? O sea, el ejemplo que ponía a lo mejor Thomas Sowell en Correos, oye, ¿cuánto tiene que valer un sobre y un sello? Pues eso... La única forma de descubrirlo es un proceso de competencia, ¿no? O sea, oye, ¿y dónde tenemos que abrir una oficina de correos? Pues donde sea más rentable, ¿no? Depende de aquí, de allí, es una calle más abierta, más cerrada, en una ciudad más grande, más pequeña, etcétera, ¿no? Es verdad que Hayek le da una vuelta más cuando lo lleva un paso más lejos, porque las teorías de Mises y Hayek aquí difieren un poco porque su epistemología no es igual, pero bueno, ellos en esencia decían lo mismo, que era que el socialismo era imposible, aunque en el por qué, vamos a decir, establecían un pequeño desacuerdo, ¿no? La de Hayek era que la autoridad central no podía hacerse con toda la información, ¿no? Esto, en el libro, por cierto, el que abre la colección de la nueva biblioteca austríaca, ¿no? De la Unión Editorial, en el número 1, que es el de Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, de Jesús Huerta de Soto, hay unos capítulos dedicados a este debate. Creo que lo cuentan muy bien, ¿vale? Está muy bien contado y es muy exacto que los economistas socialistas o centralistas o planificadores nunca consiguieron establecer cómo tenía que funcionar una economía centralizada. O sea, han pasado 100 años de ese debate y seguimos igual. Además, ese debate hay que tener en cuenta que se desarrolla sobre todo en los años 20. El primer artículo de Mises es del año 19, el cálculo económico en la comunidad socialista, y el libro es del año 21 o 22, si mal no recuerdo, que son justo los años no solo de la revolución bolchevique del año 17, sino del comunismo de guerra. Por ejemplo, a partir del año 17 y hasta postrimerías, vamos, hasta que acaba la guerra civil rusa, son los años del mayor experimento socialista de la historia, que es cuando los bolcheviques, al día siguiente de tomar el poder, lo nacionalizan todo. Y cuando digo lo nacionalizan todo, es que lo nacionalizan todo. A las tierras, las fábricas, etcétera. O sea, el socialismo de verdad, de verdad, de verdad, donde se ha intentado implantar
ha sido bueno, entonces Rusia, luego Unión Soviética, de muy finales del año 1917, 18, 19, 20, 21 y 22, que es cuando ya a partir del año siguiente, el 23, empiezan los planes, los planes de estabilización de allí, la nueva política económica, la NEP. Pero esos son los años en los que Mises, ya te digo, escribe su obra sobre el socialismo, porque precisamente él ve bueno, no nos hemos enterado a ciencia cierta hasta después, ¿no? De cuáles eran los verdaderos problemas que tenía la Unión Soviética, Rusia primero, intentando coordinar un sistema económico sin precios de mercado y el caos absoluto que se generó. De ahí, por ejemplo, viene también el otro libro de Mises, más cortito, que está muy bien, también publicado por una editorial, que se llama Caos Planificado, que ya el título es una invitación a sobre lo que va, ¿no? Entonces, ahí tendríamos, como digo, el gran debate. Sigue habiendo algunos más. Por ejemplo, el siguiente gran debate es el de Keynes contra Hayek. Cuando Hayek se muda a la London School of Economics en el año 34, en el año 36 aparece la teoría general y en ese momento las ideas mercantilistas de Keynes pues van poco a poco copando el mundo, ¿no? Keynes además era un tipo muy bien relacionado. Su padre era profesor de Cambridge, se había criado en Cambridge, él había trabajado en el gobierno británico. Él estuvo en la conferencia de paz de Versalles, él dijo: cuidado con imponer sanciones a Alemania, que esto va a acelerar exacerbar el espíritu revanchista. Se fue, dimitió, escribió las consecuencias económicas de la paz, luego se vio que tenía razón. Entonces, pues era un tipo muy prestigioso en ese momento, sobre todo dentro del Partido Laborista, ¿no? Para el que llegó a trabajar. Entonces, vamos a decir que Keynes va poco a poco conquistando las mentes, primero del Reino Unido y luego en Estados Unidos, ¿no? Sí. Llega la Segunda Guerra Mundial y Keynes es el economista más en boga, y precisamente contra eso es contra lo que se revuelve Hayek, ¿no? Que escribe sus obras como Precios y Producción, La teoría pura del capital. Son de esa época, precisamente luchando contra la falta de teoría del capital de Keynes, ¿no? Es verdad que esto acaba abruptamente porque en el mundo, esto no pasa solo en España, cuando alguien se muere pasa a ser muy bueno. Entonces Keynes se murió justo al acabar la guerra y fue elevado a los altares. Entonces Hayek se quedó prácticamente solo y en el año 50, como sabes, emigra a Chicago, aunque después allí le darán el Nobel. Bueno, ya había vuelto a Europa en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces ese gran debate con Keynes, es una pena que Hayek no llegara a escribir un tratado sistematizado criticando la obra de Keynes. Sí. O sea, para entendernos, Hayek tenía que haber escrito un anti-Keynes, como en esa época, o sea, algo así, sí, ¿no? Sí. Hay una tesis doctoral de David Sanz, que es profesor en la Católica de Ávila, donde él cuenta muy bien cómo en toda la obra de Hayek de esa época está más o menos dispersa, pero él se ha sentado y ha sistematizado una crítica a toda la obra de Keynes, ¿no? Así, como a lo largo de aproximadamente década y media, desde mediados de los años, o incluso 2 décadas, 15 años, desde mediados de los años 30 hasta el año 50, como Hayek siempre, todo lo que va escribiendo en ese momento es una respuesta a lo que ha venido de Keynes de antes. Y cómo se puede ir leyendo con esos anteojos o con ese prisma, y así se entiende también mucho mejor la obra de Hayek, que durante ese tiempo su gran pasión era combatir intelectualmente a Keynes. Aunque esto se acaba en el año 50 cuando emigra a Estados Unidos y se pasa pasa a estudiar más cuestiones sobre derecho, teoría evolutiva de las instituciones, etc. Claro, al final la cosa es que Hayek también era como bastante cercano, ¿no? No eran como amigos. Rothbard le critica bastante eso, ¿no? Que dice que podría haber sido bastante más duro, pero como eran colegas, no. Sí, claro, claro, la cuestión es, esto también es una anécdota, cuando comienzan los bombardeos sobre Londres, años 42, 43, ¿no? Ese momento en el que Alemania parece que va a ganar la guerra,
eh, el gobierno de Churchill desaloja toda la London School of Economics, que era la universidad, vamos a decir, liberal, pero liberal en nuestro sentido, no liberal en sentido Sí. anglosajón, ¿no? Y se los lleva a todo el claustro, se los lleva a la Universidad de Cambridge. Y entonces allí en la Universidad de Cambridge, Keynes y Hayek, que ya se conocían, pero bueno, llegaron a compartir campus. O sea, pues por extraño que parezca, los dos mejores economistas del mundo en ese momento estaban en el mismo campus en mitad de una guerra. Entonces, pues cenaban juntos, debatían, paseaban, en fin, se conservan de ellos muchas cartas. Hoy en día nos escribimos correos electrónicos con el teléfono móvil, ¿no? Pero en esa época esta gente tenía una profusión por escribirse cartas de unos a otros atroz, ¿no? Yo me los imagino que echarían 1 o 2 horas al día redactando cartas a máquina para escribir, para contestarle a la gente, ¿no? Entonces, esa idea, pues sí, de que Keynes y Hayek eran muy amigos. Bueno, no te voy a decir que fueran íntimos, Sí. pero vamos, que se trataban. Y claro, Hayek, que era un tipo que había combatido en la Primera Guerra Mundial, que era muy, vamos a decir, más no pacifista, sino que era más tranquilo, era un carácter más halagüeño, más cercano, pues no. En cambio, Keynes era un tipo más de acción. O sea, de acción en el sentido de refriega política, se llevaba muy bien con los laboristas, era asesor del gobierno, pues por ejemplo, cuando llega la conferencia de Bretton Woods para crear el orden económico mundial después de la Segunda Guerra Mundial, donde se crean, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el gobierno británico no es que mande a Keynes de representante, como le habían mandado en la Primera Guerra Mundial, a la paz de Versalles, sino que es que consiguen que él presida esa conferencia de paz. No es representante británico, es presidente de esa comisión, ¿de acuerdo? Incluso por delante del representante de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, eso da una idea de hasta qué punto la influencia que tenía Keynes en ese momento es que era absoluta. O sea, Keynes Sí, sí. hacía así y era así. Sí, es lo que O sea, le mencionaba, ¿no? En sí. una conversación con Hayek, que, bueno, aunque estuviese mal lo que decía, en cualquier momento hacía así, cambiaba y nada, todo el mundo Eso lo le contó hacía caso. Hayek en una entrevista, sí, sí. Que dice, bueno, si es que yo ahora mismo soy el economista que dijo, no hay que luchar contra, o sea, no hay que imponer sanciones a Alemania que no van a poder pagarlo, etcétera. Pues al final es que ha acertado y tenía tal prestigio que eso, que es que si él decía A era A y si decía B era B, ¿no? Y si dice mañana que sus ideas estas de expandir el gasto van a provocar inflación y que hay que vigilar eso y que pues recula y automáticamente los gobiernos irán detrás. Pena es que se murió antes de cambiar de opinión. Claro, es la mejor defensa al final, muchas veces. Mueres y ya queda ahí la teoría Sí. y se te eleva. Y bueno, al final, volviendo un poco a Madrid, ¿qué autores mencionó los Sí. autores actuales que tenemos y qué debates hay actualmente en el entorno de la escuela? ¿Qué debates son los que tienen Sí. mayor peso? Bueno, eso lo cuento precisamente en el último capítulo del libro, ¿vale? El que más, ya lo hemos mencionado, que es el de 100% o teoría de la Sí, liquidez, ¿no? Hay algunos más, por ejemplo, el tema de la Unión Europea. Parece así más de actualidad, ¿no? Pero hay economistas austríacos que tienen una visión más positiva y hay otros que tienen más negativa. Por ejemplo, eh, la integración política suele estar peor vista, pues porque a los austríacos les gusta más el gobierno pequeño, más cercano al ciudadano, hablan mucho de municipalismo, ¿no? Que los ayuntamientos vayan tomando más competencias, cuanto más cerca del ciudadano, más control por parte del votante, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Pero luego, el haber mandado ciertas competencias a Bruselas se ha convertido en algo que a largo plazo ha sido beneficioso para políticas menos keynesianas, por decirlo así. Y hablo evidentemente del euro, del control del euro. Es verdad que el euro en la última crisis, hasta que Mario Draghi cedió a los países más irresponsables del sur de Europa,
el BCE sí se estaba comportando más como un Bundesbank versión europea, ¿no? No es que fuera, no, es que los austríacos ahora defienden el Banco Central. No, hombre, no, evidentemente no, pero del mal el menos, ¿no? O sea, es mejor un Banco Central con unas reglas más claras de emisión de moneda o de mayor estabilidad inflacionaria que, por ejemplo, tener aquí, en la historia económica de España lo hemos visto, pues en los años 80, incluso principios de los 90, en España era frecuente que hubiera tasas de inflación que llegaban al 20%. En Italia también, en Grecia también. Entonces, hombre, es verdad que, por ejemplo, estos últimos años post-pandémicos, que hemos tenido una inflación muy grande, precisamente por esos planes de rescate, de estimular la demanda, etcétera, etcétera, de los años 21, 22, 23. Es verdad que parece que hemos vivido un episodio de inflación muy alto, pero es que la gente tiene que pensar que hace 30 años era mucho peor, ¿eh? Pero mucho peor. No quiero decir con esto que los gobernantes actuales del BCE no tengan su culpa en lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Que, por ejemplo, en subida de alimentos y todo esto ha sido una barbaridad, ¿no? Pero, bueno, es otro debate, ¿no? Unión Europea sí, Unión Europea no, solo cediéndole las competencias del Banco Central, no cediendo las competencias en otras cuestiones de seguridad, etcétera. Bueno, el tercer gran debate, por ejemplo, que se puede encontrar es sobre el tema de inflación, deflación, ¿no? O sea, sobre si es bueno que caigan los precios. Los austríacos más ortodoxos dicen que una economía de mercado genuina tiene que ser deflacionaria por naturaleza. Se va acumulando capital, los bienes tienen que ser cada vez más baratos, bienes de consumo. Hay que distinguir la inflación buena de la inflación mala, la deflación buena de la deflación mala, en fin, también es otro debate, pues creo yo, bastante interesante, ¿no? Otro debate más que se puede mencionar, pues por ejemplo, la teoría evolutiva de las instituciones, ¿no? La teoría hayekiana, ¿no? Que empieza en Menger, pero que sobre todo quien la refina es Hayek, ¿no? Porque da pie a hablar mucho, esta idea que le gusta mucho a los austríacos, de gobierno mínimo o anarquismo, ¿no? Con gobierno o sin gobierno. Bueno, pues los dos tienen sus problemas, pero bueno, como es un escenario que nunca se ha dado, pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, ¿debe el gobierno ser mínimo? Todos los austríacos, por supuesto, son muy favorables al libre mercado, ¿no? Pero oiga, hay que privatizar los servicios de salud, hay ejemplos históricos, ¿qué nos dice la teoría? ¿Qué problemas podría enfrentar? ¿Cuáles no podría enfrentar? En fin, también es un debate que es fundamentalmente teórico, porque eso no lo vamos a ver nosotros en vida jamás, pero bueno, todos los austríacos no quieren que haya seguridad social del Estado. Pero el tema de la seguridad y la defensa, ¿cómo funcionaría en un entorno 100% privado? Bueno, pues está por ver. Hay muchas teorías. Por ejemplo, hay un economista que está en Zúrich, que no es austríaco, por cierto, es neoclásico, que se llama Bruno Frey, que ha estudiado mucho cómo podría funcionar un sistema de seguridad a 100% privado, ¿no? Hay muchas teorías. Uno es que solo los propietarios de una ciudad o de un país puedan votar, una especie de sufragio censitario. Otro, que es el que defiende, por ejemplo, Rothbard, que es el caso más extremo, sería que cada uno se apuntara a la agencia de seguridad que quisiera y esa agencia le proporcionaría su servicio de seguridad, exactamente que un servicio de seguros o de banca, ¿no? Dice que habría competencia entre ellos, que establecerían sus acuerdos en caso de que una persona de una agencia agreda a otra persona, habría tribunales de arbitraje, ¿no? Pues por si no están de acuerdo, ¿no? Es muy, 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 muy parecido al tema de los seguros, ¿no? O sea, si a mí se me revienta la tubería y le inundo al vecino, yo soy de una compañía, mi vecino es de otra, y las propias compañías entre sí ya tienen establecidos sus mecanismos de cómo van a resolver ese conflicto, ¿no? Pues vamos a ir a este árbitro privado, a esta agencia tercera, ¿no? Que va a elegir tal, y si a nosotros, y la decisión que tome nos la comemos, ya está, ¿no?
Pues esos serían ahora mismo algunos, vamos, los que yo creo que son más. Es verdad que así de cara a la gente y a YouTube, lo que más es la reserva fraccionaria y el 100%. Pero bueno, que hay más cosas, ¿eh? Hay más. Sí, bueno, es el debate más tal. Así. De hecho, Rothbard yo creo que lo defiende muy bien, al igual que Huerta de Soto. Y ahora sí que para mí tiene mucha importancia por el tema del dinero que tenemos, vamos, que es una mazofia, Sí. y estamos con eso como si no fuera nada. Y bueno, ahora mismo se está viendo el efecto que hace el gobierno a través de la manipulación Ujú. y del engaño gigante que han hecho para que aceptemos papel que no está respaldado por nada y que pueden Sí, manipular a voluntad, ¿no? efectivamente. Sí, sí. Eso lo dice, por ejemplo, mucho César Martínez Meseguer, ¿no? En su libro de la teoría evolutiva de las instituciones. Y lo dejan en claro. Lo que tenemos en la cartera no es dinero. O sea, no cumple la definición de dinero. Porque, para empezar, no es depósito de valor. Ya que mantuviera su poder adquisitivo, ya sería discutible. Porque en teoría, con un sistema de patrón más fijo, en realidad tendría que ir incrementándose su valor. Pero bueno, pero lo que está claro es que sean euros, dólares, libras británicas o francos suizos, todos pierden poder adquisitivo. Todos. Unos más y otros menos. Pero todos pierden. Entonces, hombre, hay sistemas que se ha visto que son como un poquito second best. Se me ocurre, por ejemplo, Panamá con la dolarización o Ecuador, ¿no? Que es otro muy bueno. Bueno, no es el mundo perfecto, no es un patrón metálico que nadie puede controlar, etcétera, etcétera, pero bueno, se le aproxima más o menos. Comparando, por ejemplo, el caso de Ecuador, predolarización y postdolarización, es que no hay color, evidentemente. O sea, el descontrol monetario que tenían antes al de ahora, no es que Ecuador se haya convertido en la panacea económica, pero desde luego que en eso está mucho mejor. Sí, a ver, tiene ventajas y desventajas. Ventaja Obvio. que está mejor y la desventaja que Estados Unidos les exporta también la deuda. Y de hecho Efectivamente, ahora están creando dinero de la nada, ¿no? En, efectivamente, sí, sí. en Entonces, cantidades. no, pasa un poco con los euros, ¿no? Bueno, el euro, claro, cuando había soberanía monetaria en el Banco de España, había inflación del 20%. Ahora con el euro, históricamente, está un poquito por encima del 2%. Pues hombre, mejor estamos, ¿no? Mejor sí. ¿Es lo mejor absoluto? ¿Es el mejor de los mundos? No. ¿Se ha hecho algo? Sí. Pero bueno, evidentemente, los austríacos siempre ahora defenderán el patrón metálico. Esto es obvio, ¿no? O sea, básicamente porque no se puede controlar. O sea, no se puede controlar, no lo puede controlar a una autoridad gubernamental. Luego está la visión que tienen muchos economistas que lo ven, tienen una visión del Estado o del gobierno muy benigna, ¿no? No, lo va a utilizar para el bien, para defender nuestras exportaciones. Esta es una idea muy mercantilista, ¿no? Sí. De Keynes. En cambio, los austríacos van justo a lo contrario, ¿no? Tienen una concepción del gobierno que es, no, esta gente son la mala. O sea, estos cuantos menos hagan, mejor. Claro. Claro, al final el euro también es un poco eso, que tiene la ventaja de que ahora podrías decir, vale, bajo el gobierno que tenemos ahora en España, si no estuviera la Unión Europea, tendríamos una inflación del 50%. Pero por Claro. otra parte también te quita mucha responsabilidad, ¿no? Al final cada gobierno debería de ser responsable y cuanto más pequeña la escala, como mencionaba Sí. antes, sería mejor. Entonces, en ese caso, pues yo aún preferiría una moneda igual, más pequeña, aunque en este caso concreto pudiese ser peor. Yo, por ejemplo, no me cabe la más mínima duda de que en el año 2010, cuando Rodríguez Zapatero tuvo que congelar pensiones, bajar sueldos de funcionarios, recortar, etcétera, etcétera, si hubiera tenido la soberanía monetaria España, ¿qué te digo yo? Si Mariano Rubio hubiera sido el gobernador del Banco de España, le hubiera pegado a la máquina de hacer billetes, eso no funciona exactamente así, ¿vale? Y automáticamente se acabó el déficit. Hombre, se acabó el déficit con una inflación del 25%, pero se acabó el déficit, ¿no? En cambio, el BCE en esos primeros años de la gran recesión, yo creo que funcionó más o menos bien, hasta que, como te digo, Draghi, el famoso whatever it takes, ¿no? O sea, y salió a rescatar con todo lo que hiciera falta, ¿no? Sí, a ver, yo creo que también esto es algo relativamente empresarial, en el sentido de que, vale, se crea el banco este, el euro común para todos estos países, y durante un tiempo tiene que la gente ver que funciona mejor, ¿no? Porque al principio la gente
estaría ahí desconfiando, joder, me acaban de cambiar mi moneda por esto, a ver, bueno, que se vendió muy bien, ¿no? Pero a ver cómo funciona, entonces tiene que funcionar bien, al menos durante un determinado periodo, hasta que pues de repente te meten ahí el Sí, tasca, ¿no? Es como el señoriaje, cuanto más sí, señoriaje se haga, menos se va a poder hacer. claro. Efectivamente, sí, sí. Porque el euro, hombre, es verdad que supuso cierto shock así macroeconómico, vamos a decir, el famoso redondeo del euro, ¿no? En un primer momento, cuando empezó a funcionar los primeros años del siglo XXI, pues hombre, España, que venía de una época muy mala de inflación, en los años previos por los criterios de convergencia se controla la inflación, llega el euro, se dispara un poquito y pareció que estaba la cosa más o menos tranquila. Hablo de inflación en el 2004, 2005, 2006, 2007, que había una estabilidad de precios que es que España no la había tenido, yo creo que prácticamente nunca. Claro, eso salta por los aires, como digo, cuando a partir de 2010, sobre todo después, cuando Draghi ya llega el whatever it takes, el quantitative easing, que es un señoreaje moderno, a fin de cuentas, ¿no? No es envilecer la moneda porque la moneda ya está envilecida, es puro papel, ¿no? O sea, desde que No sale. puedes envilecerlo más. Al Es- menos la del padre Mariana, cuando empezó, pues era sí, así, tenía su. tenía algo de sustento. Exactamente, pero ahora directamente nada, o sea, nace ya con papel puro, ¿no? Bueno, entonces fueron unos años, como te digo, más o menos buenos. España estaba en una bonanza económica, se crecía 3 y pico, 4% todos los años, el desempleo iba bajando, los salarios iban subiendo. Entonces, bueno, que hay una inflación del 2%, bueno, como los salarios suben un 4, 5, pues perfecto, ¿no? Pero el problema es cuando llegó la recesión, todos los movimientos extremistas del sur de Europa, contra o sea, su caballo de batalla o su gran enemigo era el Banco Central Europeo, evidentemente, porque estaban acostumbrados a un nivel de gasto. No es que el BCE les pusiera una austeridad a lo Milei, ni mucho menos. Pero al menos no podrían incrementar o mantener esos niveles durante tanto tiempo, ¿no? El caso paradigmático fue Grecia, ¿no? Que una coalición de izquierda, Syriza, que significa izquierda radical, ganó las elecciones con muchas promesas de vamos a mandar a la troika al cuerno, al guano, lo que sea, pero luego siguieron a pie juntillas el manual del FMI, de la troika. O sea, porque es que para un primer ministro, un ministro de Economía, que es que llega al final de mes y es que no tienes para pagar las pensiones. O sea, y en un país donde puedes tener un 30% de jubilados, es que es condenar al hambre a la gente, ¿eh? O sea, literalmente. Entonces, por mucho que Syriza gritara en su momento y asalto al Parlamento o lo que fuera, al final Syriza ha terminado cumpliendo el manual de la Troika, pero vamos, que ni Papandreou lo hubiera cumplido así. O sea, ha sido una cosa espectacular. No es que Suiza se haya convertido de repente, Grecia se haya convertido en Suiza, pero pues, bueno, ha mejorado bastante. Ha mejorado. Sí, porque O bueno, al sea, final mucho peor, no sé si ya es que no podría se ir. puede ir más. Pero bueno, a ver si en el sentido, ¿cómo ve usted la política, por ejemplo, de España actualmente? Bueno, yo veo que España, a ver, España vive de prestado totalmente. O sea, España es un país que a finales del año 2009 entró en déficit. Era la época en la que, claro, se disparó el paro, el Estado tenía que asumir eh, muchos pagos, ¿no? Pues por la gente que tenía que pagar el paro, etcétera. Pero. Y desde entonces no hemos salido. O sea, es que se dice pronto, es que España lleva 16 años seguidos en déficit. 16 años. O sea, es que es fuerte. Y esto, evidentemente, las deudas al final se van a terminar pagando. O vía inflación, o vía quiebra, o vía quita, o alguien las paga, eso está claro, ¿no? Bueno, se paga el interés, ¿no? La deuda que nunca se paga. Sí, o sea, esto, sí, lo que te digo, las deudas al final las paga alguien. A lo mejor las paga el prestatario, porque no le devuelven el préstamo, por ejemplo, pero alguien tiene que terminar asumiendo el coste. Esto como lo que decía Milton Friedman
no hay nada como un desayuno, no existe el desayuno gratis, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, todos los presupuestos públicos en realidad están en déficit cero. Están balanceados. O sea, esto parece que es contradictorio con lo que acabo de decir, pero tiene sentido. Un déficit o lo pagas vía subida de impuestos, o lo pagas vía deuda en el futuro, o lo pagas vía inflación, o una combinación de todo, que suele ser lo habitual, ¿no? Pues el caso que me da de España es que tiene un sector público absolutamente mastodóntico y fuera de sí, vamos, pero vamos, que tiene dos patas que lo carcomen, que son el Estado autonómico y el sistema de pensiones, y yo no le veo a esto ahora mismo solución, ¿eh? O sea, aquí no va, o sea, Feijóo no es un Javier Milei que vaya a recortar el gasto público un 25% en un año y vaya a decir, se acaba la fiesta. O sea, España aún le veo mucho recorrido para ir a peor, ¿eh? Pero mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho de, por ejemplo, los últimos años, si uno toma las estadísticas, todos los años tenemos caída en los salarios reales. Me parece, si mal no recuerdo, que el año 2022 o 23, no recuerdo exactamente, fue la mayor caída de salarios reales de todo el siglo XXI. Cayó un 4%. Y te digo, esto tiene que empeorar, pero todavía mucho más, ¿eh? O sea, pero mucho. Esto es la teoría esta de la rana que se cuece a fuego lento, ¿no? Es decir, los argentinos no han llegado a la situación a la que han llegado de golpe. Ha sido muy poco a poco. Cada año un poquito peor, un poquito peor, un poquito peor, los salarios un poquito más bajos, un poco más de déficit, un poco más de deuda, un poco más de inflación, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que allí tienen la desgracia de que tienen la soberanía monetaria. Aquí en España al menos no. Entonces la situación va empeorando, pero va empeorando muy lentamente. Más lentamente que si tuviéramos soberanía monetaria, porque si tuviéramos soberanía monetaria, si a todos los males que tenemos de mercado laboral, de sector público espantoso, le metemos además un 20% de inflación, el camino se acelera. Pero en el caso de España, pues como digo, no tenemos soberanía monetaria, afortunadamente y de momento. Porque, por ejemplo, me suena que Podemos, muy en sus inicios, hablaba de salir del euro, etcétera, etcétera. Ahora es una cuestión... Muy austríacos. Sí, ahora es una cuestión que están más los de la... Entonces, en esa época los austríacos defendían el euro, pero vamos, ahora es una cuestión que son más los partidos de la derecha populista, ¿no? Como el Partido de la Libertad en Países Bajos, Reagrupación Nacional en Francia, Alternativa por Alemania en Alemania. Son esos partidos que hablan de salir del euro, salir de la Unión Europea, que esto es una ruina, etcétera, etcétera. Claro, bajo su prisma se puede entender. Pero para los países del sur de Europa lo mejor que podemos defender ahora mismo es el euro. Entonces, la situación en España no es que no tenga avisos de mejorar, que la gente se olvide que esto ni en un año, ni en 2, ni en 5, ni en 10. O sea, esto requiere una terapia de choque, pero absolutamente bestia y salvaje. Te hablo de recortar el sector público, pero un 30 o un 40%. O sea, sí, sistema mixto de pensiones como paso previo a la capitalización individualizada, recorte a nivel, por ejemplo, autonómico, por ejemplo, descentralizamos impuestos para que las autonomías vivan única y exclusivamente de sus impuestos, sus competencias y sus impuestos, y si no te gusta te vas a la autonomía de al lado. Y así que compitan un poquito entre ellas, que no les viene mal. Las comunidades autónomas en España son algo así como los Reyes Magos. Solo gastan. Dan regalos, solo gastan. Ya está. En el tema de los ayuntamientos, pues por ejemplo también. O sea, es verdad que a los ayuntamientos se les ha coartado un poco más con la última ley de estabilidad presupuestaria. Pero claro, al final lo que se ha hecho es que la deuda de autonomías y comunidades autónomas la termina asumiendo el Estado, que además lo que hace es mutualizar la deuda. O sea, que además es muy injusto, ¿no? O sea, y que no pasa nada porque en España veamos a un ayuntamiento o a una comunidad autónoma quebrar. Solo hemos visto al de Marbella, pero tenemos que verlo. O sea, tenemos que dar...
la letra con sangre entra, ¿no? Y tenemos que entender que si una administración es irresponsable y tiene que quebrar y tiene que echar al 70% de los funcionarios a la calle, pues macho, no haber votado lo que has votado. O sea, es que es así de sencillo, ¿no? O sea, tratar un poco más al sector público de forma más responsable, ¿no? Que no esté ahí viviendo y tirando de deuda hasta el fin. Sí, a ver, yo creo que es intrínseco al sector público no ser responsable y al final simplemente es un sector extractor que le quita recursos al privado para llevárselos él. Y bueno, quería decir que en el tema de la deuda, que lo que quería mencionar antes es que siempre se refinancia, o sea, al final la deuda nunca se paga. Luego también el tema de, no sé cómo vería lo de no pagar al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Como proponía Rothbard, por ejemplo. Bueno, es que eso sería simple y llanamente la quiebra absoluta. Es decir, un país que haga eso, sobre todo un país que está en déficit, esto del repudiar la deuda, por cierto, que esto viene de la época de los bolcheviques, ¿eh? Es que lo veo inviable, ¿no? O sea, se le impondría tal cantidad de sanciones internacionales que es que sería prácticamente, bueno, no te voy a decir volver a la edad de las cavernas, pero no se le queda lejos, ¿eh? O sea, sería un retroceso, una recesión tan profunda, no sería una recesión, sería una depresión. O sea, para una crisis que dure una generación entera. Es más, por ejemplo, el caso de Javier Milei, pues no ha repudiado ningún tipo de deuda, sino al contrario, parece que las va pagando. O sea, Claro, pero es el problema. O sea, yo creo también que la deuda no es lícita. Al claro, final, el gobierno no puede endeudar a gente que no está de claro, es que acuerdo como con se eso, ni dice, hay ningún contrato firmado por dos tú estás partes. endeudando a tus hijos o a tus nietos, oye, que estás cargando sobre sus hombros sin preguntarles, o sea, no es su decisión, etcétera, ¿no? Pues me parece muy bien. Hombre, hay ideas pues que constitucionalmente se prohíba la deuda o como quiera hacer Javier Milei con Ricardo Manuel Rojas al frente, esto de que emitir los déficits o la deuda pública se considera un delito de lesa humanidad, ¿no? Y entonces que se pueda juzgar y bueno, a ver en qué Al queda, final ya ¿no? sabemos que siempre se pueden saltar la ley y la constitución, ¿no? Ponen a su tribunal supremo que lo interprete ahí. Y bueno. El fin de la historia. Sí, es totalmente cierto. Esto tengo yo ganas de ver a ver cómo lo encajan desde el punto de vista legal. Pero bueno, estaremos atentos. Estamos atentos a ver, a ver cómo va. No, a ver, es que es una cosa curiosa. También el problema de la deuda creo que es un problema también actual, no de generaciones futuras, porque los bienes futuros no existen. O sea, no puedes comprar. Claro, como decía antes del tema de Friedman, es que al final el presupuesto lo vas a cuadrar emitiendo deuda, generando inflación, o subiendo impuestos, o recortando de servicios en otro lado, yo qué sé. Pero que está claro que al final la pagas. O sea, en cierta forma, al final la pagas. O sea, y estos organismos internacionales, por supuesto que tienen la forma de hacer que la pagues, ¿eh? O sea, se vio en el caso de Grecia que es que te hacen así un poquito al grifo cortando y al gobierno de turno ya le tiemblan las piernas, ¿eh? Porque salir a decir, señores, no hay dinero, queda muy mal. O sea, se ha acabado aquí, oiga, que señores pensionistas, que no hay, que es que no hay. O sea, que les vamos a congelar la pensión 20 años. Va a ir bajando poquito a poco. Un poco lo del factor este de estabilidad de Rajoy, ¿no? Que era una bajada en pensiones encubierta, como intentar parchear el sistema Sí. más o menos. Pero ya se bajan ahora cada poco, ¿no? Subiendo la de jubilación, al Claro, final lo que haces es bajarla, pero sin decir que la bajas o modificando ciertas cosas, ahí están. el sistema público de pensiones cada año quiebra. Bueno, a ver, el sistema de pensiones público está quebrado porque lo que genera de cotizaciones sociales no sirve para pagar las pensiones, o sea, no le da suficiente. Claro, es que no hay hucha. O sea, no hay hucha, o sea, pero lo que digo, lo que se genera por cotizaciones sociales, que no es que sean unos ingresos independientes ni nada de esto, a fin de cuentas son impuestos sobre el trabajo, punto. Claro, Simplemente que además los paga el trabajador siempre, sale de su claro. productividad, ¿no? En cambio, esto es muy curioso porque los beneficios del capitalista surgen del trabajador, pero las cotizaciones sociales las paga la empresa. Esto es una cosa que a mí siempre me ha dejado con la boca abierta, ¿no? Bueno, el caso es que
vamos a imaginar en ese mundo que ya es mucho suponer que todas las cotizaciones sociales sirvan para pagar las pensiones, que esté cuadrado, que se vaya intentando cuadrar al día a día. Pero claro, todos los años, de momento, hasta que acabe la reforma dentro de 2 años, cada año son 3 meses más cotizados para acceder a la pensión máxima. Claro, lo que se hace es que para acceder a la pensión máxima cada vez se van poniendo más trabas. Se estira la edad de jubilación, si te jubilas antes de no sé qué edad te penaliza. Sí, rescatar los planes Sí, ahora también es más exactamente. difícil. O sea, se te ponen a cotizar a los becarios. O sea, becarios que está el pobre ahí por 200 euros al mes y le ponen ya... Suben el salario mínimo, O sea, justo para pagar entonces, y tal. como que se va parcheando, se va trampeando. Y, por ejemplo, ayer publicaba en El País una cosa muy interesante que ha hecho otro estudio el Banco de España, que decía que por cada euro, que los pensionistas que se vayan a jubilar este año, por cada euro que han cotizado, van a recibir aproximadamente entre unos 60 y unos 70 euros de media. Claro, digo de media porque el pobrecito que le dio un infarto al mes de jubilarse, ese ya no ve nada, ¿no? Pero evidentemente el que viva hasta los 99 años, pues va a haber una pensión, va a haber más pensión que el salario, que lo que trabajó, ¿no? Entonces, bueno, es una media, con todo lo que ello supone. Esto es muy curioso porque en un estudio previo del Banco de España, todavía en la época de Rajoy, se dijo que por cada euro cotizado el pensionista recibía 2. Eso quiere decir que ha bajado, porque se ha estirado la edad de jubilación por todas estas cosas que hemos dicho. O sea, esto que se habla tanto de la revalorización de las pensiones, en cierta forma al Estado le va a costar, intenta que le vaya costando menos. Te pone más trabas, te pone la pértiga más alta, ¿no? Para saltarla, pero, hombre, evidentemente las élites o gobierno, ministros, esto evidentemente lo saben, ¿no? Eso no son tontos y estos saben que el sistema está colapsado, no es que vaya a colapsar, es que ya ha colapsado. Entonces, o le empezamos, claro, ellos, los políticos son muy buenos diciendo una cosa y vendiendo la contraria, ¿no? O palo y zanahoria. Vamos a revalorizar las pensiones al IPC. Vale. Pero esos son los ya jubilados. El problema son los que van entrando nuevos. Y los que van entrando nuevos cada vez le vas poniendo más trabas. Por ejemplo, hace menos de un mes leía que se iba a poner se va a cambiar la ley, se va a permitir que los funcionarios se jubilen a los 72 años. Está todavía en trámite, pero que, por ejemplo, profesores universitarios, cosas así, 2 añitos más trabajando. ¿Ves? Otro poco más, ¿no? Creo que Huerta va a ser el único que no se queje, ¿no? No se deje, ¿no? Bueno, si a él le dejaran estaría hasta los 100 años, Claro. vamos, si le dejaran no tendría problema, ¿no? Pero sí, o sea, fíjate, siempre es un poquito más, siempre es que los que vayan a entrar nuevos lo vayan teniendo un poquito más difícil, ¿no? Por ejemplo, se sube la base máxima, que eso tampoco se cuenta mucho, ¿no? Sí, subimos el IPC. Luego otra cosa que también es, esto se ve en los gráficos muy claramente, la diferencia entre la pensión contributiva y la pensión no contributiva se va estrechando cada vez más. Porque subir las pensiones no contributivas desde el punto de vista electoral queda muy bien. Hombre, la viuda que no tiene nada, ¿qué tal, pobrecita? ¿Cómo no le vamos a subir un poco más del IPC? Hombre, si son 30 euros más, tal, pobrecita, ¿no? Claro, el problema es que el que ha cotizado ve que cada vez va bajando, mientras que la no contributiva le va pisando los talones. Y va a llegar un punto en el que van a estar ya casi parejos. Y va a decir alguien, no, pero yo estaba aquí cotizando 35 años o 40 para terminar cobrando lo mismo que mi vecino, que trabajaba en negro o que no trabajaba y que la viuda ahora se queda cobrando lo mismo que yo. Porque es que además también, si hay un impuesto verdaderamente oculto, incluso más que la inflación, diría yo, son las cotizaciones sociales, ¿eh? O sea, esto, alguno para descubrir lo que paga de cotizaciones sociales, esto hay que hacer un jeroglífico. O sea,
Ahora en las nóminas se ha empezado a poner, ¿no? El coste real para la empresa para que la gente lo sepa de verdad. Que el sueldo de una persona no es el coste para la empresa. O sea, hay que pagar, sumar la seguridad social, vacaciones, y como además te vayas a un sector, por ejemplo, que necesites, ¿qué te digo yo? Una seguridad muy grande, ¿qué te digo yo? Mercancías peligrosas, productos químicos, algo así. Eso evidentemente también sale de la productividad del trabajador. Es decir, una empresa quien la mantiene son sus clientes, salvo las públicas, evidentemente, que las mantiene el contribuyente. Sí, al final el Estado lo que hace es que trata mal a la persona que Sí, se porta bien y al irresponsable al final dice, claro, pobrecito, esta persona tal, vamos a ayudarle. Y al final ese buenismo lo que sí. acaba generando es que las relaciones sociales y las interacciones que tenemos con el resto hacen eso, que seamos más irresponsables, ¿no? Esto se ve muy bien en... Aquí en España pasa menos, también pasa, pero en los países europeos eh, donde el estado de bienestar está muy en crisis, hablo por ejemplo del Reino Unido, de Alemania, de Países Bajos, tanto que se habla esto de los discursos anti-inmigración, que a mí me parece también hablarlo así en tono genérico es muy, muy injusto. Lo que pasa mucho, por ejemplo, en Reino Unido o en Alemania, es que ven que la gente que más utiliza esos servicios sociales son extranjeros. Esto es cuestión de estadística puro. Y es muy injusto también decir extranjeros, porque son unos muy claros, mientras que otros no, ¿no? Por ejemplo, en España también se han hecho estudios que se ve que los que más aportan siempre son los que vienen de América y los que menos aportan, por no decir que le cuestan al erario público, son los que vienen del norte de África, ¿vale? Y esto es estadística pura. Alguno me va a decir, no, pues mi vecino sí trabaja. Sí, evidentemente, digo, esto es el problema de la generalización, que es muy injusta, ¿no? Es como cuando se dice, todos los del Real Madrid son unos ladrones, o todos los del Barça, no, pues evidentemente no, ¿no? O sea, generalizar es muy peligroso, pero claro, si ya te metes en ese juego, cuidado que el suelo se tambalea, ¿no? O sea, un sistema de... Esto se ve mucho en Países Bajos, en Alemania. Son gente de comunitarismo, ¿no? De ayudarnos los unos a los otros. Tenemos un estado del bienestar muy fuerte, que si te quedas, si tienes un hijo, un año de baja, si estás enfermo, pues te pagamos el sueldo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces llegamos a un... Claro, lo que hace que estos partidos peguen esas subidas es cuando uno ve que, que, que esos abusos del sistema del welfare state o del estado del bienestar no se les pone coto, no se les pone fin. Entonces, claro, cuando llega algún partido que te promete, no, no, nosotros vamos a acabar con esto, pues es normal que gane. O sea, es que es Claro. normal. O sea, y esto se ve mucho en los electorados, en las elecciones que ha habido ahora en Alemania, etcétera, etcétera, que los electores están absolutamente partidos entre contribuyentes o no contribuyentes, o contribuyentes netos y no contribuyentes, ¿no? Sí, yo al final no sé muy bien cómo se Sí. puede hacer porque el estado de bienestar obviamente no se va a quitar ni a ningún partido que propone ni siquiera reducirlo. Entonces, claro, la opción fácil es decir, quitamos la inmigración, cuando gran parte de la inmigración está basada en eso, en los incentivos pues, del estado de bienestar, entre otras cosas. Y luego el tema de la deuda también, creo que es complicado que los gobiernos sean responsables y empiecen a pagar en algún momento la deuda. Entonces, no sé lo que va a suceder, pero algo tiene que pasar para que, no sé si va a haber un cambio de paradigma o algo, pero la deuda, ningún país la va a pagar de repente y va a estar ahí sin déficit. O sea, Sí, es que sí, eso o es sea, imposible. yo de verdad es que es una... No lo sé porque yo no soy tan inteligente, pero es que es un problema que es que no le veo solución. O sea, hay países 100, 120, 150, 200% de Sí, deuda sobre el PIB. Y está ahí siempre, refinanciada. O sea, es como una pelota, ¿no? Que le va dando una patada y ahí sigue, y ahí sigue. Claro, para una... A nivel familiar o de una empresa familiar pequeña, sobre todo la gente mayor, repudia la deuda. O sea, si nosotros tenemos que nuestra empresa familiar pedir una deuda, pedir préstamo porque vamos a ampliar nuestro negocio, porque vamos a abrir una sucursal nueva, por lo que sea, nos vamos a establecer en otra ciudad,
la gente mayor o los que han levantado esa empresa saben que la deuda es una hipoteca para el futuro, es decir, nos va a limitar crecimiento, hay que intentar pagar las deudas cuanto antes. Primero, no endeudarnos, luego, si hay que endeudarse, que sean proyectos de inversión rentables, porque es que además esa es otra. La inmensa mayoría de la deuda pública o de estos es que se va en gasto corriente. O sea, se van a pagar sueldos de funcionarios, de pensionistas. O sea, no es que me digas que se van a hacer inversiones de carreteras, de aeropuertos o de yo que sé, puertos, algo así, que nos va a dar prosperidad en el futuro, etcétera, etcétera. No, 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 que sería el Estado metido a empresario, que es un desastre. Pero bueno, es que directamente nos vamos a financiar gasto corriente. O sea, y además un gasto que va creciendo, ¿no? Esto se, a colación de lo que hablábamos antes. Todos los años son récord en convocatoria de plazas públicas, ¿no? De funcionarios. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que Correos, que está en pérdidas cada año, necesite que trabaje más gente? O sea, ¿en qué empresa cabe que esté una empresa en pérdidas y contrates más gente, ¿no? O sea, pues en todo caso te sobra gente, ¿no? O sea, tendrás que achicarte, recortar, sufrir y a partir de ahí empezar a crecer poco a poco, ¿no? Sí. O sea, es lo que entendemos la mayoría, ¿no? Como hablábamos antes de las empresas familiares, pues claro, la gente que le ha costado levantar su empresa con su propio esfuerzo, pues no quiere deudas, no quiere pagar intereses, no quiere depender de un banco, no quiere estar refinanciando y entonces aprenden o enseñan a sus hijos, a los que siguen, mira hijo, tenemos que eliminar la deuda cuanto antes. Pues la familia y la familia es lo mismo. Pedimos una hipoteca, vamos a intentar pagarla cuanto antes. Oye, ahorramos, mejoramos. Y en cuanto la paguemos, ya veremos si nos vamos a la playa, etcétera. Pero estar ahí viviendo permanentemente de tirar de deuda, todos conocemos gente que vive de las tarjetas de crédito, está refinanciando, acaba en sociedades de estas que se anuncian en el metro, ¿no? 3.000 euros en 48 horas, no sé qué, Sí. que luego las miras y tienes un 30 y tantos % de TAE, ¿no? O sea, pues mira, macho, esto es que simplemente tienes que cambiar una mentalidad y vas a tener que sufrir. O sea, porque tienes un nivel de gasto que está aquí y te vas a tener que venir aquí. Ya está. Claro, claro. O sea, es totalmente insostenible al final. O sea, es como una familia. El Estado ahora mismo está en un nivel de gasto aquí y se tiene que venir aquí. ¿Cómo? Pues Milei, por ejemplo, lo ha conseguido. El ajuste en un año, dice que va a seguir otro año más con estos recortes, dice que va a recortar más, pero bueno, o sea, bueno, a ver si lo consigue, ¿no? Sí, bueno, a ver, esperemos que Esperemos ya que sí. la otra vez que vine a Unión sí que debatí con algunos sobre el tema de mi ley, porque bueno, yo sí que soy un poco más crítico en esos temas, pero tampoco me quería meter mucho ahora. Luego también el tema es ese, ¿cómo cree que se podría realizar un cambio político en España? ¿O cree que hay alguna alternativa o que al final con la política no se puede hacer nada, sino que tiene que ser igual la sociedad civil? O... Lo veo, sinceramente lo veo muy complicado. O sea, ya te he dicho, España tiene que pasar su proceso de kirchnerismo, argentinización, para empezar a reajustarse. Y España está en los primeros años de ese proceso. Puede durar 20, 30, lo que sea, pero está en los primeros y a corto plazo no hay fuerzas en la oposición que te digan vamos a recortar aquí, vamos a recortar allí, o que se ponga delante de la gente y le diga la puñetera verdad. Y es, señores, que no tenemos para mantener ya está, si es que no hay más, ya, y aquí hay que recortarlo y es que no hay otra, es que eso no vende. O sea, el sistema democrático por sí en eso es endiablado, ¿no? O sea, premia al irresponsable, no va a haber un... Yo hasta mi ley no he visto nunca un político que le haya dicho a la gente, señores, yo no vengo aquí a decirles voy a repartir la riqueza, vamos a que los ricos paguen y lo vamos a repartir de esta forma. No, 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 no. O sea, esto es un poco a lo Winston Churchill. Sangre, sudor y lágrimas. Punto. Sí, a ver, mi ley es verdad que prometió sufrimiento. Joder, ahora que me lo sacas otra vez. Sí. A ver, que no es que sea perfecto, etcétera, etcétera, pero que él no ha llegado al poder diciéndole a la gente, Sí, no, eso tiene mucho mérito. oiga, que no, que yo no les voy a decir que vamos a aumentar el gasto, que la sanidad va a subir, que no, que se olviden de eso, que aquí yo vengo a que ustedes lo pasen mal, punto.
Sí, en ese ¿Y qué sentido tiene que muy pasar por bien. ahí? Y yo creo que por eso ha aguantado tanto, porque les prometió eso y les está dando eso, pero tampoco creo que haya mejorado mucho el tema, ni No, que no, a no, ver, no entiendo la por... economía argentina sigue fatal. Claro. O sea, vamos, o sea, O sea, que está bien, yo defiendo Mm, mucho sus ideas y mm, demás, pero por ejemplo, sí que para mí no cerrar el Banco Central fue un error bastante grave y creo que ya no lo va a cerrar porque no tiene incentivos, lo de no levantar el cepo y demás. mm. Y todo el rato estar esperando para cuadrar no sé qué y tal. Pues bueno, Bueno, hay una teoría por ahí, hay una teoría circulando que dice que no quiere levantar el cepo hasta que pasen las elecciones de este año. Que hay elecciones en noviembre, legislativas, y él tiene una minoría absoluta en las dos cámaras. Entonces, que se quiere esperar a que pasen las elecciones para que sus medidas del primer año ya haya mejorado la economía un poco. Que la gente compare y diga, bueno, estamos un poquito mejor que hace 2 años, porque evidentemente cuando levante el cepo, cierto shock macroeconómico se va a provocar. O sea, una economía que ha vivido dopada, por así decirlo, en cuanto se le elimine ese doping, por así decirlo, va a haber cierta turbulencia. De hecho, es probable que la inflación vuelva a repuntar un poco. No a los niveles de Sergio Massa, pero que vuelva a repuntar un poco. Y dicen que no lo quiere hacer antes de las elecciones precisamente por eso. Politiqueo puro y duro, a fin de cuentas, ¿no? Pero es una teoría que a mí personalmente me convence bastante. ¿Eh? A ver si consigue ganar las legislativas de finales de este año e inmediatamente después levantar el cepo, porque luego tiene 2 años más hasta las siguientes presidenciales. Que haya 2 años ahí de nuevo, de a lo mejor un año otra vez un poco malo, pero luego llega a las elecciones siguientes en la cresta de la ola. A lo mejor de aquí a un año tenemos que contar otra cosa, pero bueno, de bueno, momento eso es se lo irá que viendo. eso es lo que ya lo iremos viendo, sí. Bueno, y volviendo otra vez al libro, Sí. quería preguntarle qué es lo que más interesante le ha parecido o qué descubrimiento que haya hecho escribiendo el libro y diga, guau, esto Sí, la verdad que... pues mira, yo conocía todas las tesis doctorales, porque este libro está basado en mi tesis, tienen que tener un primer capítulo como de marco teórico, ¿no? De objetivos, fundamentación teórica, ¿de acuerdo? Entonces yo conocía bastante a Karl Popper. Me ha Sí, leído algunas cosas sí. de su obra, aquí lo tenemos, ¿no? Que también tuvo que salir huyendo de Viena. Por cierto, fue Hayek el que lo colocó en la London School of Economics, ¿vale? Por cierto, me han contado que allí en Viena están Hayek y Popper enterrados y por lo visto están a pocos metros el uno del otro. Son casi vecinos. Vale, sí. Entonces, a raíz de la obra de Popper, descubrí que filósofos de la ciencia del siglo XX y que han hablado sobre qué es una ciencia, cuál es el método Feyerabend, etcétera, hay bastante. Parece que era Popper ahí el más conocido, pero no, hay Sí, bastante sí, más. sí. Hay bastante. Lakatos, Sí, sí. fue alumno suyo. Thomas Kuhn, con su estructura de las revoluciones científicas, que me gustó bastante su libro. Y eso es lo que se encuentra en el primer capítulo, para intentar contextualizar un poco pues, qué es una escuela de pensamiento, qué es una corriente, cómo surgen, etcétera. Y eso es algo sobre lo que me tuve que poner, que eché como un año entero leyendo esas obras, etcétera, y me gustó bastante. Sí, estuve hablando antes con Rafael, que Sí. estuvo aquí, sobre un poco sobre esos autores y sí que son muy interesantes. Él también los colocó un poco en su libro de Principios de Sí, Economía Financiera. sí, Claro, cuando ves ese libro no parece que vaya a hablar sobre, sobre esto y al efectivamente. final, Sí. Porque por ejemplo, claro, al ser de corrientes de pensamiento, de escuelas, pues sí es muy proclive para eso, ¿no? Sobre sí, todo de los alumnos de Popper. Por ejemplo, Tomás Kuhn, el que más. claro. Y ahora en España la escuela austríaca tiene mucha fuerza, ¿no? Más que seguramente quitando Estados Unidos, posiblemente donde más. Yo creo que el sitio que más, otro que también tiene bastante fuerza es el Reino Unido, Reino porque Unido. está allí el Institute of Economic Affairs y el Adam Smith Institute, que son, Sí, sobre todo el IEA es bastante más pro-austríaco. Em, Luego, hombre, hay algunos austríacos, por ejemplo, en el este de Europa, en Polonia, por ejemplo, también hay bastantes, en Alemania, pero desde luego en el sitio de la Europa continental, donde más y de lejos es en España, sin duda. ¿y esto por qué es? Yo diría fundamentalmente porque aquí sí se ha creado una escuela o una rama de esta escuela, pues en el sentido de que hay editorial, está procesos de
mercado, hay tesis doctorales, hay economistas, hay profesores, etcétera. Normalmente la mayoría de austríacos en épocas pretéritas eran prácticamente aislados. Había uno en una universidad, había otro aquí, tal, etcétera. Por ejemplo, Jorge Guido Hülsmann, que está ahí en Angers, en Alemania. Perdón, en Francia. Pues está el pobre hombre solo. O sea, está ahí en la universidad, tiene una reunión anual donde intenta juntar austríacos intelectuales del sur de Francia, de Alemania, ¿no? Pero es que está solo el pobre hombre. O sea, es que no hay una escuela como aquí, ¿de acuerdo? No hay una corriente propiamente dicha. Sí, además es muy importante el tema de los discípulos, ¿no? Porque al final tú puedes ser muy potente, pero si Sí. estás solo, te puede pasar como a Schumpeter, ¿no? Que, Ese es un muy buen ejemplo. Schumpeter era muy bueno, pero él nunca en su vida se preocupó de tener discípulos. claro. Alfred Marshall sí. O León Walras en Suiza. Ellos sí. Sí tenían la idea de yo tengo que tener una cátedra, tengo que tener alumnos, tengo que sacar más profesores, etcétera, etcétera. Sí, sí, no, yo creo que en España eso es muy potente, ¿no? Huerta de Soto tiene discípulos por todas partes. Yo vengo de Galicia, ahí Bastos también hizo una escuela muy potente, ¿no? Lo del Chandelú y Sí. demás. Entonces, sí que en ese sentido yo creo que se cuida bastante eso y se entiende que al final los discípulos tienen que ayudar a seguir Claro. un poco, ¿no? Son como los hijos intelectuales, Claro. claro. Tienen que seguir con el mensaje, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque claro, y estos ejemplos ya te digo, ha habido muchos en la historia, buenos economistas que han surgido, que han tenido su obra, pero se han retirado, han fallecido y la escuela ahí se quedó. Por ejemplo, los historicistas alemanes. Se me ocurre también los institucionalistas en Norteamérica, los de Thorstein Veblen, ¿no? Sí. Que tuvo su momento a finales del 19, principios del 20, y ahí se quedó. Se murió Veblen y se acabó la escuela institucionalista. Bueno, sí, hay alguna revista por ahí que escriben artículos basados en su forma de ver el mundo, pero vamos, no existe esa corriente con la idea de influir, ¿no? En Cambridge, por ejemplo, también ha sido muy buena, ¿no? Siempre la Universidad de Cambridge ha destacado por eso, ¿no? O sea, tenemos que darle continuidad a nuestras ideas. Esto, como te digo, en España ahora mismo sí existe, afortunadamente. Sí. ¿Y qué proyección le ve a la escuela austríaca? Bueno, pues estamos más jóvenes que nunca, porque o sea, de la misma forma que te veo que a España no le veo futuro bueno, a la escuela austríaca sí le veo futuro bueno, ¿no? Es justo lo contrario, por extraño que parezca, porque cada vez sale más gente, cada vez hay más interesados, cada vez se escriben más libros, cada vez hay más artículos. O sea, es una cosa. Por ejemplo, cada año aparece uno o dos, tenemos aquí alguna publicación nueva. O el siguiente paso pudiera ser, que ya se ha iniciado, cierta expansión por el mundo hispanoamericano. Argentina, Chile, Venezuela, Perú, México, Colombia, etcétera. Sí, sí. Creo que parece que es el siguiente paso. No solo que sea una escuela española de este lado, sino hispana a nivel también americano. Sí, además ahora también con lo de Milei, pues ahí deben de estar a tope con esto y seguramente muchos investiguen más y empiecen a estudiar más estas ideas y se cree más escuela. Claro, claro. De la misma forma que te digo yo, en Chile, hasta que llegó Salvador Allende, pues nadie sabe lo que era el marxismo. Claro, en la escuela austríaca en Argentina, pues pasa 3/4 de lo mismo, ¿no? Cuando aparece un tipo que te asume poder, que llega, que gana, pues solo por pura curiosidad, ¿no? Claro. ¿Y cómo es su experiencia personal, por ejemplo, en el entorno de Madrid? Sí. Y en cuanto a la escuela austríaca, su relación con gente de esta escuela, ¿notas que cada vez hay más gente que conozca este tipo de ideas? Sí, sin duda. Además, una de las cosas más interesantes de vivir en Madrid es que cada semana hay algo, que es una maravilla. O sea, o hay un podcast o hay una presentación de un libro. En esto, evidentemente, quien más destaca es el Instituto Juan de Mariana, ¿no? Sí. Pero tienes el Centro Diego de Covarrubias, tienes la Francisco Marroquín, tienes, o sea, ya te digo, aquí no te aburres, ¿eh? O sea, si te gusta el tema de debate, de libros, ya te digo, cada semana puedes tener jarana. Entonces recomiendas aquí el hub de Madrid para los austríacos. Esto efectivamente es un hub austríaco, muy buena definición esa, es un hub austríaco muy,
muy interesante. Desde luego es el sitio más puntero, desde luego para estudiar economía. Normalmente, hombre, es la capital, pero también para estudiar esta corriente. La segunda puede ser que sea Galicia ahora mismo. Están ahí Sí, yo creo que, rivalizando, están ahí, sí, sí. aunque se esté robando gente de Galicia a Sí, Madrid. es que también hay que tener en cuenta que desde el punto de vista económico, Madrid ofrece muchas más posibilidades. Es una capital, tiene aeropuerto, enlaza con el mundo hispano. En ese sentido es una posición estratégica. Sí, bueno, privilegios Sí. estatales. O sea, es provisión privilegiada. No decimos por qué, pero Luego privilegiada. también está Guatemala, ¿no? Que Sí, está la UFM también y exactamente. muchos profesores han ido a enseñar allí y bueno, Sí, debe ser potente también. exactamente. De hecho, allí en Guate, eh, por ejemplo, cuando le dieron, tienen allí la biblioteca Ludwig von Mises, que la fue a inaugurar la viuda de Mises en su Ah, momento, Margaret. Sí, es una universidad que ha sido creada básicamente siguiendo esos principios, ¿no? Bueno, ellos dicen que son liberales, así en genérico. sí. Porque, por ejemplo, Milton Friedman allí cae muy bien también, ¿no? Los de Chicago caen bien. Entonces, bueno, es un milagro que haya surgido una universidad así, en un sitio tan intervencionista, ¿no? Pero bueno, allí siguen batallando también en su país. Sí, bueno, en España también hace poco surgió la Universidad de las Hespérides Sí, y vamos, yo sí que estoy ilusionado porque yo también veo que está creciendo bastante estas ideas y a tope, tío. efectivamente, efectivamente. Ahí estamos en Hespérides poquito a poco también conquistando, pero bueno, para ser una universidad que lleva solo 2 años, increíble, Sí, increíble. sí. Sí, sí. A ver cuándo llevemos 20. A ver. A ver. Claro, porque también el tema de conseguir las licencias para crear una Oh, universidad privada en España, no entiendo que ahí tardaron bastante. es el prototipo, la universidad privada, yo que me dedico a eso, es el prototipo de sector o de empresa de competencia desleal. Posiblemente el otro sea correos, en paquetería. Es decir, unas empresas privadas que tienen que compartir el sector con empresas públicas que son deficitarias, pero que da igual que sean deficitarias, porque van a seguir ahí. O sea, Claro. ahora mismo hay una polémica aquí muy grande en España porque parece que el gobierno de Asturias va a permitir que se construya la primera universidad privada en la región. Y claro, el rector de la Universidad de Asturias pues está que fuma en pipa. Entonces, resulta que la matrícula en la universidad pública está subvencionada al 83%. Pero vamos a ver, si vendes algo con una subvención al 83% y viene otro sin subvención y te gana, es que el producto que vendes es espantoso. No quiero utilizar otras palabras, pero vamos, es que es horrible, ¿no? Por ejemplo, en tu tierra, en Galicia, como sabes, no hay universidades privadas, porque ningún gobierno autonómico, ni Fraga, ni Touriño, ni Feijóo, ni Rueda ahora, han permitido, de hecho Rueda ahora se ha vuelto a negar, ahí hay mucho debate, ¿no? Porque quieren crear una con Abanca, ¿no? Sí, hubo un proyecto hace poco de crear una que parecía Sí, que sí, pero hubo muchas protestas, ¿no? Y desde lo decía ahí correos diciendo, protesta efectivamente. tal. Pues nada, no hay, No, no deja, no En deja. Canarias pasó lo mismo. En Canarias pasó lo mismo, que hasta que les dieron la licencia para establecerla allí, que además es una universidad online, es en todo el mundo, pero bueno, tienes que tener la sede en Sí, algún sí. sitio, ¿no? Está en Gran Canaria, ¿no? Bueno, tiene 2 sedes, Gran Canaria y Tenerife, ¿no? Hasta que lo han conseguido, tela, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo. En Andalucía, hace bien poco, también se han permitido las universidades privadas. No estaban hasta hace muy poco, que van a ser la Europea y la Alfonso X, que van a abrir campus en Málaga. Va a haber 2 privadas en Málaga, parece que ser para el curso que viene. Es la idea que tienen ya de empezar a funcionar. En el caso de Madrid es justo lo contrario. Aquí toda la que se quiere establecerse, vamos, se Sí. abre y sin problema, ¿no? Pero fíjate cómo es el ejemplo de
ese poder que tiene el sector público de permitir si hay competencia o si no hay competencia. Por ejemplo, en el Man Economy and State de Rothbard, cuando en el capítulo 10 habla de las barreras de entrada para el monopolio, ¿no? O sea, Galicia, por ejemplo, Asturias es un monopolio puro. Monopolio puro porque el Estado te prohíbe entrar. No es que exista una universidad privada que es muy buena y no le salgan competidores privados, como diría así la rama más mainstream, sino que es que el Estado no te deja. Dice, aquí esta parcela de la economía está vedada y no entra competencia. En Madrid lo hemos visto que han entrado, y un dato que te voy a dar es que el curso en el que estamos, el que empezó en septiembre, ha sido la primera vez que ya hay más estudiantes de grado en universidades privadas que en públicas. En posgrado ya lo era, desde hacía 7, 8 años aproximadamente. Pero ahora ya es que la tendencia se ha invertido. Ya hay más alumnos en universidades privadas que en públicas. En grado. Claro, igual por eso ahora la quieren hacer gratis, la pública, incluso, para incentivar más. O sea, estando ya tan hipersubvencionada, ya Pues es aún que, más. o sea, claro, o sea, si ya es cierto fomento de la irresponsabilidad, que te puedas matricular, rematricular, trimatricular, etcétera, cuando ya te lo pongan gratis. Claro. Bueno, la primera matrícula creo que es. De hecho, en Andalucía, claro, es de Jaén, ahí sí que es gratis la primera matrícula, ¿no? No, pues se paga muy poco. Ah, vale, yo tengo, O sea, me habían comentado no era el que- 100%, vale. pero ¿qué te digo yo? Te puede salir. Cuando yo estudiaba, el crédito estaba como a 15 euros. O sea, una cosa. La matrícula universitaria estaba por debajo de 1.000 euros todo el curso. Todo el curso. Sí, sí, O impresionante. sea, si cobras 1.000 euros y no te va la gente, y la gente se va a pagar 8.000 o 9.000 o lo que sea, y lo paga, es que el producto de 1.000. Si no, O sea, es que no es que, como se dice vulgarmente, es que ni gratis. O sea, ni pagando. ni pagando. O sea, Sí, bueno, pues yo creo que vamos a ir terminando. No sé si quisiera comentar alguna última cosa sobre el libro. bueno, pues que está la segunda reimpresión ahí a puntito de salir, ¿vale? Porque, bueno, se le han corregido, pues como en todos los libros, errores tipográficos, léxicos, etcétera, pero que va a ser cuestión de semanas, puede que de días, vamos. Genial, pues nada, tenéis el libro en la descripción, así que si os ha interesado el tema podéis adquirirlo en Unión Editorial. Y nada, muchas gracias Cristóbal Nada, por gracias, venir Jorge. y nos vemos ya en el siguiente episodio. Un saludo. Hasta luego.